Vamos a iniciar con este módulo denominado sistemas de costos. El objetivo que vamos a llevar a cabo el día de hoy, en esta primera sesión, es tratar de mostrar la importancia de los costos que cuando uno escucha a muchos expositores, pues dependiendo del uso que se le va a dar a esta información de costos, es la manera de entender y de comprender la aplicación de los mismos. Regularmente cuando se habla de sistemas de costos, anteriormente era un tema muy dirigido hacia la manufactura, hacia la industria, por costumbre más que por otra cosa. Sin embargo, con la modernización, con la globalización, el desarrollo de operaciones y de actividades ha migrado de forma tal que ya aquel uso exclusivo o que pareciese que era exclusivo de las grandes empresas manufactureras era donde realmente se llevaba a cabo el desarrollo de los sistemas de costos. Ya fuera un sistema automatizado o un sistema hecho en casa. Pero básicamente la aplicación era para ese tipo de segmentos o de sectores. Solamente en la industria se encontraba uno anteriormente, áreas de costos, departamentos de costos, gerencias de costos, porque era donde se pensaba que existía una complejidad en su manejo. Hoy en día, la aplicación de los sistemas de costos, con la situación de que la mano de obra ha tomado una importancia, así como los gastos indirectos de fabricación, que lo vamos a estar comentando, una importancia y una relevancia que en muchos casos, en la proporción del costo unitario de un producto, pues ya inclusive en muchos casos es proporcionalmente mayor al costo de la materia prima. Y eso nos ha llevado a tener que modernizarnos, a tener que llevar a cabo la creatividad de poder desarrollar sistemas que nos permitan costear estos elementos. Sin embargo, todo parte de un principio, todo parte de un concepto, y dependiendo de ese concepto y de ese principio, es en este caso la aplicación que existiría para este tipo de cosas. Vamos a encontrar distintas aplicaciones para ese respecto, pero por lo pronto vamos a iniciar con la parte medular conceptual del costeo, que es aquellas aplicaciones que vamos a ir viendo y vamos a ir costeando para estos efectos. Para tal efectos, vamos a manejar precisamente distintas maneras de cómo vamos a ir viendo esta mecánica. En los sistemas de costos, la parte principal o la primera parte tiene que ver con el manejo conceptual del costo. Dependiendo de el mercado donde esté o el segmento donde esté, va a ser el tratamiento que se le va a dar a este concepto. Y hay un principio y un concepto que es genérico y que me ha tocado escucharlo en distintos foros y por distintos expositores, que es la palabra que es un costo. Y el tema que pareciera que no es importante, lo es, porque simplemente entre las profesiones, si nosotros platicamos con un profesional de la contabilidad versus un profesional de la planta o de la ingeniería o un profesional de la economía, son distintas los usos y el interés que tienen de este concepto del costo. Pero a final de cuentas, independientemente del giro donde se encuentre, el costo debe ser el mismo para todos los efectos. Y hay una definición que viene de mucho tiempo atrás, que es una definición muy sencilla y que yo sigo utilizando porque es muy fácil de entender, que dice que el costo es una entrega de dinero, ya sea en este momento o hacia futuro, de un bien o un servicio a cambio de algo. Es un intercambio, que lo más importante es que va a generar un beneficio.
Y aquí, dependiendo del segmento donde estamos, empieza precisamente la primera aclaración. Regularmente los costos se utilizan en actividades que son lucrativas, pero eso no quiere decir que una empresa o organización que no es lucrativa no deba cuidar sus costos. Y aquí estaríamos hablando principalmente de las famosas fundaciones o donatarias autorizadas, que aunque el beneficio no es cuantitativo, porque su fin es no lucrativo, sin embargo, para poder prestar el servicio o desarrollar la actividad, pues tienen que incurrir en costos a lo largo de toda la operación. El costo luego entonces es un sacrificio que realiza una entidad, pero con un objetivo primordial, que es obtener un beneficio. Inclusive en estas donatarias autorizadas o personas morales no lucrativas, el beneficio, aunque es intangible o a veces es tangible pero que no se cobra, sin embargo, el sacrificio que tienen que realizar para poder prestar esos servicios se tiene que cuantificar. Y se tiene que cuantificar por cuestiones administrativas como por cuestiones fiscales. Seguramente ustedes, con las últimas reformas fiscales que ha habido, uno de los sectores que ha sido más castigado desde el punto de vista fiscal es precisamente el de las personas morales con fines no lucrativos, y entre ellos las donatarias autorizadas, a las cuales pues, la autoridad fiscal ahora obliga a que lleven una contabilidad y que cumplan con una serie de preceptos como cualquier contribuyente en el tema de las deducciones. Y si no se puede comprobar, pues se corre el terrible riesgo de estar incurriendo en un posible delito en el tema del lavado de dinero. Entonces, a final de cuentas, las donatarias autorizadas o empresas con fines lucrativos también deben llevar un sistema de costos que puede ser el más pequeño o el más simple, pero que permita conocer todo el costo del input que se está utilizando para prestar el servicio. Si hablamos del resto de las empresas de la economía, que son a las que nos vamos a estar refiriendo en este seminario, las personas morales con fines lucrativos, tendríamos que entonces completar la frase y decir que el costo es el sacrificio económico que realiza una entidad con un objetivo que es el de obtener un beneficio. El beneficio puede ser mayor si yo tengo un costo bien administrado, pero el beneficio pudiera no darse si yo no administro el costo. Y para poder administrar el costo hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que medirlo y controlarlo. Regularmente, en la industria, los elementos que conforman el costo de un producto son la materia prima, la mano de obra directa y el famoso overhead o costos indirectos o gastos de fabricación. Anteriormente, como mencioné, lo que se costeaba, porque era el elemento preponderante, era la materia prima, como proporción del costo del producto era la mayor parte. Y entonces, lo que nos pedían antes era el tener un buen control de inventarios, tener, dependiendo de la industria, buenos sistemas de medición y de identificación del scrap o del desperdicio que ocurría cuando la materia prima pasaba por los distintos procesos de producción. En esa época, donde era muy intensiva el uso de la mano de obra era un concepto que tenía que controlarse igualmente, pero que definitivamente era más sencillo de identificar a nivel total porque cuantificábamos el pago de la nómina. La materia prima, aunque yo podía cuantificar vía factura el costo de la compra, el problema era cómo mido el consumo de las materias primas en los distintos procesos productivos. La mano de obra
a final de cuentas, la identificación o asignación hacia los procesos productivos en las épocas anteriores nos obligaba a tener que usar métodos creativos para poder identificar esta mano de obra hacia el costo del producto. Inclusive, como vamos a ver en estas sesiones, la mano de obra, si era el elemento preponderante del costo de producción, se utilizaba como una manera de simplificar el costeo. Si yo asumía que la manufactura, que el producto que yo estoy produciendo, preponderantemente el elemento principal era la mano de obra, había criterios, existen criterios de hecho, permitidos por las normas de información financiera, las famosas NIF, que me permiten el que yo pueda costear el producto a través de los procesos productivos utilizando al elemento mano de obra. Ya fuese a través de una tasa de horas de mano de obra o inclusive de costo de mano de obra, que se daba, repito, cuando el elemento preponderante de mi proceso productivo era manual. Esto es, era un intensivo uso de mano de obra. Si yo tenía una planta automatizada, muy automatizada, pues el elemento preponderante dejaba de ser la mano de obra y regularmente recurríamos como una manera de medir, pero también de simplificar el costeo, los tiempos de fabricación expresado en horas máquina, donde tomábamos un elemento al cual preponderantemente y principalmente íbamos a llevar la identificación del gasto de fabricación, de los costos indirectos. Entonces, usábamos parte de los elementos del costo para costear el producto en proceso y el producto terminado, utilizando precisamente este tipo de situaciones. En la definición o identificación o conceptualización de estos tres elementos del costo de un producto, diríamos que la materia prima es aquella que regularmente se identifica fácilmente con un lote o proceso productivo. El consumir la materia prima e identificarla a un producto, si yo tengo un proceso donde únicamente existe el mismo para fabricar todas las materias primas que utilizo, pues se simplifica mi sistema de costos. El problema se empieza a complicar cuando yo tengo varios productos que fabrico a través de varios procesos, utilizando equipo y gente en cada uno de ellos. ¿Cómo poder identificar, en ese caso, el consumo de las materias primas? En la práctica, pues hay empresas que posiblemente, por ser dominantes en el mercado, pues no les interesa tanto el costeo o el control confiable del costo si se es dominante en el mercado, si se tiene mayoría de participación en el mismo por el producto que fabrican. Pero la realidad es que en la vida real, la competencia, sobre todo por la globalización, ha emparejado el piso para todos. Y eso ocasiona que cada día es más importante conocer, medir y controlar el costo de una manera confiable, porque voy a competir contra varios competidores en el mercado que fabrican el mismo producto que yo vendo, utilizando la misma materia prima, pero donde hay una separación es en la manera como producen el producto. Y ahí tiene que ver mucho con la administración de los elementos del costo. No es lo mismo que yo tenga una planta totalmente automatizada, muy eficiente en el control del desperdicio, a tener una planta antigua, con equipo antiguo, donde el desperdicio va a hacer que de saque se me incremente el costo de la materia prima. No es lo mismo
que yo tenga mano de obra de obreros donde yo, desde el punto de vista de recursos humanos, utilizo políticas intensivas de capacitación, de adiestramiento. Desde que recluto al personal, tengo criterios exhaustivos de selección de los candidatos y constantemente los estoy capacitando a tener empresas donde se tienen procesos muy simples y sencillos de la administración del personal, de la administración de la mano de obra. Esto se va a ver reflejado definitivamente en el costo. ¿Por qué razón? Porque muy probablemente aquellas empresas que no tienen programas de capacitación, se corre el riesgo de que en la línea de producción, cada día que se está fabricando un producto, pues la persona no capacitada o medianamente capacitada puede cometer errores y esos errores van a significar tiempos muertos, desperdicios de más que van a significar un costo de calidad que es muy difícil revertirse. Entonces, la administración de este elemento es un elemento muy importante y que sí incide definitivamente en el costo del producto. La mano de obra directa, que estamos hablando principalmente de obreros y empleados de planta, que yo puedo identificar con una línea de producción y que trabajan básicamente para la línea. Por lo tanto, la empresa fácilmente va a identificar ese costo. Si lo tengo identificado en la línea, lo debo poder desdoblar hacia el costo de la fabricación de un lote de producción. La suma de la materia prima y la mano de obra, de manera conceptual, se le llama en el lenguaje de costos costo primo, y es el costo medular de un producto. En la actualidad, lo que antes no era un problema y donde, como mencioné hace un momento, era una manera de utilizar la mano de obra como una simplificación del sistema de costos para identificar o asignar los costos indirectos a los productos. Hace años, probablemente, aunque no es una verdad absoluta, pero mi costo primo podía significar el 70 u 80% del costo del producto. Los gastos indirectos de fabricación, los costos indirectos, significaban el 20. 80-20, 70-30, pero el costo primo era la mayor proporción del costo del producto. Luego entonces, era sencillo y fácilmente se tomaba la decisión de utilizar un sistema que nos permitiera identificar, absorber, prorratear los costos indirectos o gastos de fabricación. ¿Por qué razón? Pues porque era materialmente el elemento menos costoso. Entonces no me interesaba tanto la precisión en el costo del producto, sino que razonablemente yo pudiera identificar estos gastos indirectos de fabricación a los productos. Y uno de los elementos, vuelvo a repetir, que se usa inclusive todavía para poder asignar ese gasto indirecto a los productos, pues es el elemento mano de obra. Las horas de mano de obra dependiendo si la planta está automatizada o no. Con una sola variable, con un solo factor, yo puedo o podía identificar esos costos indirectos a los productos. Decíamos, es el resto de los productos. Entonces, al concepto de mano de obra más costos indirectos de fabricación, se le denomina costo de conversión. A la suma de mi materia prima y mano de obra directa se le llama costo primo. Hay empresas que con estas dos conceptualizaciones
administran o tratan de administrar su operación. Depende de cada quien. Costo primo es el costo preponderante. ¿Qué valor me da el costo de conversión? Bueno, para mí, el costo de conversión tiene un enorme significado, porque esta suma de estos dos conceptos es lo que me da el valor en la fabricación de un producto, el distingo en la fabricación de un producto. En el mercado se encuentra muchas empresas que fabrican el mismo producto. Regularmente, muchas de ellas, las compras de la materia prima son al mismo proveedor. Allí no está el problema, allí no está el tema de decisión. Si acaso hay una diferencia, es entre uno grande y uno pequeño por el volumen que puede comprar el grande. Pero realmente allí no está el problema. La mano de obra está sujeta a regulaciones de mercado, a una ley laboral que cada día es más estricta, cada día es más absortiva, cada vez más incluyente, cada vez es más difícil. Pero donde está para mí la diferencia entre una empresa y otra, entre una planta y otra, entre un costo y otro, es en el costo de conversión. Porque en esa mano de obra, como yo mencionaba, hay empresas que se rigen por un tema de no calidad en la administración de la mano de obra, como lo mencioné hace un momento. No tienen políticas agresivas de capacitación, de reclutamiento y selección. Y eso, en mi opinión, en la operación es indispensable. Si yo tengo mano de obra poco capacitada, el costo de mi producto muy probablemente se va a incrementar así tengo personal bien capacitado. Y el otro tiene que ver con los gastos de fabricación. Hace no muchos años, aunque debo reconocer que hay una separación cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, en épocas anteriores a ese hecho, la mayoría de la industria en este país, por principio de cuentas, estaba de alguna manera subsidiado por los aranceles. Había aranceles proteccionistas que simplemente permitían que las empresas mexicanas vendieran en el mercado nacional a cualquier precio, lo cual quiere decir que ellos incrementaban el precio si cada mes el costo y por lo tanto el margen de utilidad crecía y en este último caso decrecía. Oye, ¿por qué razón? Bueno, porque produje y vendí menos volumen que el mes pasado. ¿Por qué razón? Pues porque tuve muchos tiempos muertos, porque tuve mucho desperdicio, y eso se debe reconocer que se debe a dos factores. El tema que tiene que ver con la calidad de la mano de obra y el tema que tiene que ver con las inversiones en activo fijo. Antes de que sucediera el Tratado de Libre Comercio, la industria, mucha de ella, que estaba protegida, regularmente eran plantas antiguas, viejas, con maquinaria de muchos años, donde si yo veía hacia el exterior una empresa que hiciera lo mismo que yo, allá a lo mejor sacaban 2 piezas en lugar de una acá, simplemente por la velocidad de fabricación de los equipos, pero además de eso, allá el índice de desperdicio era mucho menor que acá. Y con esas desventajas competitivas, se es muy difícil de sobrevivir en la industria. Y entonces, era una época donde en esas empresas, cuando llegaba uno al cierre de mes y pedía uno información del costo del producto en los primeros 5 días, pues encontraba uno con las sorpresas que el costeo se tardaba la empresa en proporcionarlo para sacar estados financieros, cuya obligación era entregarlos después del 10º día, 10 días, 15 días. ¿Por qué?
porque Costos estaba trabajando en la elaboración y en la determinación del costo del producto. Cuando eso es algo de procedimiento, es algo de sistema, que no debiera el costo de hoy salirme diferente al costo del mes pasado si no había subido la materia prima, si no se había incrementado el precio. Sin embargo, dependiendo del sistema de costos que yo hubiese desarrollado, pero también de la infraestructura que yo tenía, pues iba a ser el costo. Cuando sucede el Telecán, nos tocó la experiencia de ver mucha inversión extranjera llegar, algunos asociados con mexicanos por el tema del mercado, otros llegar solos, compraban a la competencia y el equipo y la maquinaria que tenía esa empresa que vendió, simplemente el extranjero que llegaba la destruía. ¿Por qué? Porque simplemente era maquinaria y equipo que duró mientras la economía de este país estuvo cerrada y donde todos comprábamos un producto al precio que fuera porque el costo era importante. Una época donde cuando uno llegaba a las empresas y le preguntaba uno a la administración, ¿por qué no tienes todavía estados financieros? La respuesta muy común era porque Costos me está preparando la información de costos. Y entonces era un proceso donde ya se tenía un costo total, pues porque se tenía el costo incurrido de la materia prima, de la mano de obra y el GIF, pero en la identificación hacia cada producto, sobre todo los productos líderes, al comparar uno el costo de este mes con el del mes anterior o de 2 o 3 meses anteriores era diferente. Oye, si es el producto, el mismo producto que utiliza la misma materia prima, la mano de obra y la inversión en infraestructura la misma, y no subió la materia prima, no hubo aumento de precios, ¿por qué razón hoy me das 10 pesos y el mes pasado fue 7 y el antepasado fueron 14? O sea, ¿por qué esa variabilidad en el costo? Y eso simple y sencillamente tenía que ver con la situación física de los negocios, pero también tenía que ver con la manera como costeábamos. Si nos vamos al lado regulatorio, para efectos fiscales las leyes eran diferentes. Trataban de asemejar a lo que hoy existe, pero eran diferentes. Pero sobre todo financieramente, los principios de contabilidad que eran los que regulaban en ese entonces también eran diferentes en el tema de costos. Y realmente hay un cambio muy importante que se empezó definitivamente ya hace varios años, pero que aterrizó o se implementó con la convergencia de las normas mexicanas hacia las normas internacionales de información financiera. Y entonces, esto nos hace ya hablar de un lenguaje igual, pero sobre todo de muchas cosas novedosas que antes los sistemas de costos en México, en el tema de revelación, en el tema de evaluación, eran diferentes. Y ahora nos encontramos con una situación a la que hay que adecuarse. Cuando uno llega a las empresas, existe un tema de discusión donde si el costo es gasto o si el gasto es costo. La regla dice que el costo es el sacrificio económico que realiza una entidad para obtener un beneficio. En función al tiempo en que se obtiene ese beneficio, el costo se debe clasificar en costo activo, costo gasto y costo pérdida. Esa es una regla general. Va a ser un costo activo cuando yo realicé el sacrificio económico, pero no tengo el beneficio, entendiendo el beneficio como la obtención del ingreso. Luego entonces, si yo me voy
a uno de los elementos del costo, que es la materia prima, quiere decir que yo esa materia prima la compré. Ya hice el sacrificio económico porque está comprada la materia prima. La materia prima la consumí y la procesé, pero todavía no he obtenido el ingreso. La parte de la producción procesada no terminada va a ser un sacrificio económico que yo voy a tener en un inventario de producto en proceso, donde allí a ese producto en proceso voy a tener que conjuntar el costo de la materia prima con el costo de conversión. Esto es la mano de obra y el gasto de fabricación. Una vez que yo procesé y terminé el producto, aquella parte del producto que no vendo se me queda en el inventario de producto terminado. Y entonces, el inventario de materias primas, el inventario de producto en proceso y el inventario de producto terminado, que tiene acumulado un costo, pues va a ser un costo activo que yo necesito evaluar y revelar porque el sacrificio económico ya lo realicé, pero todavía no he vendido. Y por lo tanto, me encuentro ahí con un concepto de costo, pero que el no haber obtenido el ingreso lo voy a clasificar como un activo, específicamente como inventarios. Lo importante es que esos inventarios estén bien valuados, estén bien medidos a través de un buen sistema de costos, el cual incluye políticas y procedimientos dependiendo la estructura organizacional que yo tengo en la planta. Costo-gasto. Realicé el sacrificio económico, pero ahora sí obtuve el beneficio. Entonces, el principal ejemplo de un costo-gasto es el costo de ventas, que son mis ventas valuadas a un costo unitario del producto, dependiendo del sistema y el método de evaluación de inventarios que yo lleve. En el momento en que yo vendo, tengo que costear mi costo de ventas, porque allí le voy a enfrentar el ingreso, dicho costo de ventas. Luego, entonces, eso me implica que yo debo tener un método, un procedimiento, un manual de costeo. El tercer ingrediente es la pérdida. El costo es una pérdida cuando yo realicé el sacrificio económico, pero ese sacrificio económico no me genera beneficio alguno. Y ese sacrificio económico yo necesito evaluarlo, necesito costearlo. Ese sacrificio económico, entre otros, son el scrap o el desperdicio, donde ese scrap o desperdicio, pues es materia prima y costo de conversión, donde una proporción simple y sencillamente se evaporó, se fue al drenaje o no lo tenía contemplado. Regularmente, como vamos a ver en este módulo, ese scrap o desperdicio, que es una pérdida, cuando se lleva a un sistema de costos reales, es un poco difícil identificar y evaluar de manera confiable. ¿Por qué razón? Porque si yo llevo un sistema de costos reales, este sistema se dificulta en la medición de esos valores. O sea, evaluar el desperdicio es un poco difícil, sobre todo si ese desperdicio, si ese scrap no es controlable o no tengo un uso, un beneficio. Luego entonces, en distintas plantas manufactureras, en distintos procesos donde no se aprovecha el desperdicio, pues simplemente hay montañas del mismo que la empresa necesita ir desocupando, necesita ir desechando. Pero esas montañas
pues finalmente ya fue un costo que se debe ir al gasto. El tema aquí es que mi sistema de costos sea capaz de evaluar de manera confiable ese desperdicio. Y repito, el mismo se complica cuando yo tengo volumen de desperdicio que no puedo aprovechar. Y entonces el medirlo es un poco diferente. Muchas empresas tienen un sistema de costeo donde lo único que les interesa es costear. Y entonces lo que tenemos que buscar ahí en el sistema de costos que se diseñe es que le permita a la empresa el poder conocer precisamente cuál es el costo de este desperdicio. Existe una modalidad de un sistema de costos donde lo que busca no es solamente costear, sino además de costear, ayudar a la administración en la planeación y en el control, que es el sistema de costos estándares, donde, como vamos a ver en las sesiones que nos toque verlo, de qué manera se debe construir un sistema de costo estándar. Porque ese sistema sí me va a tener que permitir el poder controlar ese scrap o desperdicio desde identificar si es o no es controlable. Si es un desperdicio que forma parte de mi proceso productivo, de mi equipo, probablemente antiguo, de mi maquinaria, y forma parte de la indispensabilidad en esa materia prima, pues ese factor de scrap o de desperdicio, que es un desperdicio normal propio de la operación, debe formar parte del costo del producto y por lo tanto irá en la evaluación de los inventarios de producto en proceso, producto terminado y costo de ventas. Cuando el desperdicio no es propio del proceso productivo, fue producto de errores de maquinaria, por tiempos muertos, humanos, de calidad en la materia prima, ahí nos estaremos enfrentando a un desperdicio que simple y sencillamente debió haberse controlado y que por lo tanto, si no se hizo, debe irse como gasto o como pérdida al resultado.